Iglesia Radical. Y vamos a estar compartiendo durante varias semanas acerca de esto, de la Iglesia Radical. Yo creo que el Señor quiere formar en nosotros, que seamos parte de esa iglesia radical, la iglesia del primer siglo, la iglesia del Señor, la iglesia de aún en este siglo. La iglesia del Señor debe de ser una iglesia radical. ¿Y qué hablamos cuando decimos la iglesia radical? Estamos diciendo que es una iglesia que no se mueve. Estamos diciendo que es una iglesia que depende solamente del Señor, que el Espíritu Santo es quien la dirige, que sus fundamentos están bien puestos, que sus columnas están fuertes y que, como dijo Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Yo no sé si usted quiere ser parte de esa iglesia, pero yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo no quiero que seamos una mini iglesita, ni que seamos una iglesia que ahí hace más o menos. No, que quiero que seamos, y es el corazón de Dios, que seamos esa iglesia por la que Él murió, por la que Él entregó su sangre, la que Él ha limpiado con su propia sangre. Amén, la iglesia del Señor. Y durante estas siguientes semanas vamos a estar compartiendo esto. Yo estoy muy emocionado por estas semanas porque, ¿saben qué? No voy a predicar yo. Entonces también estoy muy emocionado por eso, porque yo voy a poder recibir. Yo creo que la iglesia se forma, y es lo que la Biblia nos dice, de hombres y mujeres que llevan la carga juntos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que encuentre hombres que sean capaces de enseñar a otros. Y yo creo que aquí con nosotros, gracias a Dios, hay personas que pueden enseñar. Así es que vamos a entrar en esta nueva serie, la Iglesia Radical, y hoy vamos a comenzar hablando acerca de la perseverancia. Y para eso Miguel Guevara va a compartir con nosotros, va a compartir su testimonio y nos va a animar a que seamos esa iglesia perseverante. Amén, pásale, Miguel. Amén, gracias al Señor. Dele un aplauso para que se anime. Gloria a Dios. Amén. Wow. Qué bueno estar aquí hoy. Amén. Es una bendición, un privilegio. Dios es grande. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo perseverancia, de la perseverancia. Amén. Eso era algo que la iglesia primitiva nos dejó un gran ejemplo, amén, a cada uno de nosotros. Creo que a veces nosotros vemos todo a través yo le pondría los lentes de lo que es la iglesia norteamericana, que ha sido una iglesia muy bendecida, no ha pasado por persecución. Y quiero darles una noticia. A ver, eso no va a ser por siempre, ¿me entienden? Y tenemos que ser una iglesia, unos cristianos, unos seguidores, que tenemos que estar conscientes de que no siempre va a ser todo de rositas, amén, sino que vienen momentos siempre difíciles. Pero gracias, Rey, gracias a cada uno de ustedes. Le dije a Víctor, le envió un mensaje, le dije, porque él tiene que poner, ¿verdad?, lo que uno va a dar. A mí me tocó un poco fácil desde el punto que no voy a dar un mensaje ahí con puntos y todo. Entonces le dije, nomás con los versículos basta. Le dije, después de mí vienen eruditos bíblicos, profetas, maestros, ahí sí, ahí sí agárrate, amén. Así es que vamos a empezar. Vayan conmigo y ahorita hacemos una oración a Hebreos. Amén. A Santiago 1:12. Amén. Santiago 1:12. Amén. Gloria a Dios. Santiago 1:12. Y vamos a abrir en oración. Es un privilegio, una bendición, créame, de estar acá arriba. Yo no... Mi esposa sabe y Dios sabe, yo por mí, mejor me subía, daba 10 minutos de mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida y ya. Pero bueno, es una bendición y aquí estamos. No cualquiera
obviamente rey que domingo tras domingo que tiene que traer un mensaje, una serie, y digo, Señor, ¿cómo le hace, verdad? Es un don, eso es un don, créamelo. Y esto lo digo, créalo porque lo hemos visto. Me recuerdo de un joven, cuando éramos jóvenes, que le tocó predicar. Se subió, entró con fuego, duró 1 minuto y dijo, pongámonos a orar. Amén. Se le fue todo lo que él traía en mente, predicar o hablar o compartir. Así que vamos a abrir en oración. Padre Santo, te damos la honra, toda la gloria, Señor. Sabemos que estar aquí es un privilegio, Señor, es una bendición más que todo. Que nos des esta oportunidad, Señor, de estar aquí delante de tu pueblo santo, de tus hijos, Señor, que tú compraste, lavaste con tu sangre, Señor. Y solamente, Padre, permítenos a cada uno de nosotros que vamos a compartir, de hablar y compartir tu palabra, lo que tú tienes para tu pueblo, para tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo esté aquí y que tú lleves tu palabra a cada corazón, a cada mente, que tú des fuerza, fortaleza, que ellos se animen, Señor, que somos parte aquí en este momento, Señor, del gran pueblo que está alrededor del mundo, millares y millares y millares, decía Juan, Señor, allí cuando vio esa visión, millares y millares y millones de millones, Señor, aunque no parezca, Señor, porque sabemos que la mayoría del ser humano va por el camino equivocado, Señor, pero te damos a ti la honra y gloria hoy en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Ya me fui mal. Aquí está. There we go. Es el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a empezar en Santiago 1:12. Amén. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta, amén, que aguanta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Una de las cosas, el diccionario Merriam-Webster define la perseverancia como esfuerzo continuo, amén, seguir adelante y no darse nunca por vencido. El esfuerzo que se requiere para hacer algo y hacerlo hasta el final, no importando los obstáculos, lo difícil que sea o aún si fracasas, amén. Amén, aún si fracasas. Una de las cosas, para empezar esto, como dijimos, es un tipo testimonio y ustedes se darán cuenta, tipo mensaje. Una de las cosas cuando yo era niño, allá en México, ¿verdad? Pequeño, soñé un sueño. En ese sueño eran 2 cosas. Una, que iba a estar en una guerra, y otra ni la quiero decir, pero la voy a decir. Y es verdad, esto soñé de niño, tenía como 9, 10 años, 8, 9, 10 años. Soñé que iba a estar en una guerra y soñé que iba a ser millonario. Por eso no quería decir la otra. Y una de esas se cumplió en mi vida, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a ver este día es que como hijos de Dios vamos a pasar por dificultades, por momentos bien difíciles en la vida, y tenemos que caminar a pesar de lo que estemos sintiendo, de lo que estemos pasando en ese momento. Una de las cosas que bueno, mi cuñado en esta mañana envió un video en WhatsApp, y era de un
peleador mexicano de peso pesado que ayer le ganó a Goliat, ¿entiendes? Le ganó al gran peleador británico de peso completo. Nadie esperaba que él iba a perder y lo noqueó. Y esto me recuerda lo que dijo un peleador que dijo: todos creemos que podemos hasta que nos dan en la boca. Amén. Y así es la vida cristiana. Todos creemos que podemos hasta que el enemigo, los obstáculos o las cosas que estemos pasando nos dan en la boca, nos dan un puñetazo. ¿Y qué hacemos? Ahí es donde viene lo de perseverar. Tenemos que perseverar a pesar de lo cuán difícil y oscuro se vea el día en nuestras vidas. Cuando yo iba creciendo en mi vida, yo tenía un hermanito, de 5 años. Él tuvo tumores y murió de cáncer. Y recuerdo que yo lo miré y todos lloraban y yo no lloré. Yo decía, ¿por qué no lloro? Me decía yo, ¿por qué yo no puedo llorar? Y eso es algo que me ha seguido hasta el día de hoy. Yo cuando muere alguien, sea de la familia, yo no puedo llorar, pero lloro en privado. ¿Me entienden? Delante de la gente no puedo llorar. No sé, me dicen, murió esta persona, murió aquella, o murió, por ejemplo, ahora que murió la vecina de abajo, de cáncer también. Yo fui a hablar con ellos, a tratar de darles ánimo, pero el animado salí yo, ¿me entiende? De lo que ella me decía antes de morir. Miré cómo en su vida había una perseverancia, un gozo, una alegría de servir a Dios. Permítanme. Sorry. Amén, de servir al Señor. Entonces, el día que ella murió yo fui. Ellos son africanos, de África, directos de África. Había como 15, 20 hombres en la sala y había un silencio. Y entré y yo no sabía que ella había muerto, pensé que todavía estaba viva. Y entré y dije, ¿ahora qué? Yo venía a orar, ¿verdad? Por ella, por Sofía. Sabiduría es lo que quiere decir Sofía. Una mujer que, créame, por el poquito que yo la conocí de tiempo, era una mujer llena de, uno no se imaginaría que ella estaba pasando por cáncer, por la enfermedad del cáncer. Ella con una sonrisa en su cara, cada momento que la mirabas, en sí a todos los de África los ves con una sonrisa, no sé por qué, si es su cultura, a pesar de la pobreza, a pesar de sus dificultades, siempre andan con una sonrisa. Entonces entré y ahí fue donde pensé, dije, somos cristianos hasta el final, me imaginé yo, somos cristianos nomás de cuando todo va bien. Yo sé que aquí hay personas, hermanos, amigos, personas que están pasando por dificultades, a lo mejor hasta enfermedades, pero tenemos que caminar. Dice aquí, obviamente la escritura, que va a venir la prueba, pero para que nosotros recibamos la corona de vida que Dios ha prometido, tenemos que atravesar a través de la prueba, de las luchas, de las dificultades en nuestra vida. Amén. Cuando yo seguí creciendo y vine aquí a Estados Unidos, me acordé ahorita de un canto que decía que donde está la maldad, cuando llega, ¿verdad? Que la maldad se va cuando llega, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando llega Jesús. Una de las cosas, yo toda mi vida crecí como un niño con mucho coraje. A mí mi papá me golpeaba mucho, ¿verdad? De niño, demasiado, excesivamente, al punto que yo lo llegué a odiar toda mi vida. Amén. Yo sé que lo hacía para bien en mi vida, lo hacía para disciplinarme, pero él lo que hacía se pasaba.
Él me golpeaba con un correllón como por 20 minutos, pero a todo. Entonces yo crecí con mucho odio en mi corazón. Obviamente no creía uno en Dios, no, ellos no nos habían enseñado de Dios en mi casa. Y llegué aquí y pues ahí crecí y yo me volví un joven súper rebelde. Para que me entiendan, el 80%, a lo mejor 70% de los jóvenes con los que yo anduve están muertos o en prisión. Primos con los que corría la maldad, nosotros andábamos armados, andábamos robando a la gente, robando carros, todo, inclusive hasta dispararle a las personas. Gracias a Dios que nunca, yo creo que no tuve buena puntería, pero todo eso yo andaba haciendo en mi maldad. Era un joven de maldad, para que entiendan de dónde Dios, ¿verdad?, me sacó. Y esto le digo a los jóvenes: es un privilegio estar aquí en la casa de Dios. No tenemos la vida comprada. Ahorita recuerdo apenas hace unos días que una niña de 9 años que es conocida de la familia de nosotros acaba de morir. Yo siempre le digo a mis niños: la vida, no importa si eres joven, si eres niño, no la tenemos comprada, no está garantizada. Amén. Entonces, esa era mi vida, una vida se puede decir llena de crimen, llena de maldad, llena de todo lo que los niños, ¿verdad?, que andan en esa vida, jóvenes. Eso era mi vida, eso me gozaba, me llenaba de adrenalina hacer la maldad. Entonces fue cuando vino Cristo. ¿Sí ven? Nosotros en la iglesia no nos damos cuenta de que la iglesia es celestial, no es de este mundo. ¿Entienden? Es algo verdadero. El mayor milagro que pueda tener uno en esta vida es que Jesús entre a tu vida y a tu corazón y transforme todo tu ser. Amén. No podemos dejar que nuestros hijos, nuestros jóvenes en la iglesia, del púlpito, de los pews, de las sillas, se vayan al infierno. Desafortunadamente a veces eso está pasando. Amén. Tenemos que envolvernos más, tenemos que echarle ganas en este camino. Este es un camino de bendición. Los cristianos primitivos, nomás les cuento de uno, se llamaba Policarpo. Algunos, a los que les gusta la historia, a lo mejor lo conocen, algunos no. Pero Policarpo era un cristiano del primer siglo. Amén. Si no me equivoco, era discípulo, creo que del apóstol Juan, si no me equivoco. Puede ser que haya sido alguien más. Pero la iglesia creció en momentos difíciles. La única manera que la iglesia se desenvolvió y creció fue a través de la persecución. Amén. Tenemos que ser esa iglesia que está dispuesta a aguantar la persecución, la prueba, las luchas, amén, que vengan a nuestras vidas. Pero Policarpo, ese día en el Coliseo, amén, en Roma, la gran Roma, el gran Coliseo, los leones, él ahí estuvo. Lo amarraron, él dijo que no quería que lo amarraran al stake, al árbol, amén. Dijo que le prendieran fuego. Le prendieron fuego y él adoraba a Dios así, lo adoraba. Y le decían: renuncia y te quitamos del fuego. Él seguía adorando a Dios de esta forma, de esta manera. Y decía: no voy a renunciar. Él decía: ustedes son unos ateos. Le decía al emperador, le decía a la muchedumbre: ustedes son unos ateos. No voy a renunciar. Dice que fue tanto que no moría del fuego, que le traspasaron una espada y toda su sangre la virtió y cayó y apagó el fuego. Estoy hablando, esos son los cristianos que están alrededor nuestro, amén, que nos han dejado un gran ejemplo para nosotros seguir, hermanos jóvenes. Vamos a ser probados y es inevitable, según Santiago 1:12.
Tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Tenemos que ser mujeres, niños y niñas jóvenes que no nos vamos a rendir ni nos vamos a postrar ante el enemigo, ante las tendencias de este mundo que compiten con nosotros día a día. La iglesia es una iglesia celestial. Nosotros tenemos que entender que somos hijos del Dios viviente, no somos cualquier personas. No podemos caminar como derrotados ya. No podemos. Eso no es posible. Somos hijos de Dios, hijos del Dios viviente. Tenemos que caminar en victoria, amén. Tenemos que ser las personas que Dios nos ha llamado a ser. Somos guerreros, amén. Somos hijos del Dios viviente, somos reyes y sacerdotes, amén. El punto número 2 aquí dice, retroceder no es una opción, ¿verdad? Vamos a Hebreos 10, 35, 39, Víctor. Retroceder no es una opción, amén. Caminando hacia la victoria, amén. Tenemos que tener esa perseverancia. Dice Hebreos 10, 35 de la siguiente manera. Ustedes lo pueden leer ahí. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, amén. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Fíjense, ¿hace cuántos años que dijo Pablo esto? 2000 años. Que en un poquito el que ha de venir vendrá. Y ya pasaron 2000 años. Pero es cierto lo que él ha dicho, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, amén. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Perseverancia, amén. Nosotros somos seres espirituales, que dentro de nosotros está ese espíritu luchador de perseverancia, de luchar a pesar de todo. Bien, cuando yo, como les decía, estaba aquí, llegué joven, rebelde, rumbo al infierno, sin fe, sin esperanza. Decía un canto allí que buscábamos un Salvador, pero en realidad, cuando uno está muerto en sus delitos y sus pecados, estamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Alguien contésteme. No puedes tú buscar. Entonces, en ese canto no sé qué pasaría allí, pero cuando estás muertos en tus delitos y pecados, no puedes buscar tú a Dios. Tú no anhelas a Dios, tú no buscas a Dios, no está en ti. Amén. Hasta que un día se cruzaron dos jovencitas, algunos ya saben, dos muchachas, y dije, bueno, me las hice novia a las dos. Pero eran de la iglesia, sí, pero yo no conocía a Dios, amén. Entonces yo me hice novia de las dos, pero ellas me invitaban a la iglesia. Ahora ya ellas y el pastor y todo. Yo no sabía que andaba haciendo mal. Yo nomás sabía que me invitaron y yo quería ir por ellas, ¿verdad? Es que jóvenes, jovencitas y todo, o no nos preocupemos ni nos escandalicemos cuando la iglesia va a crecer, y a veces va a llegar jóvenes o jovencitas que no son hijas de Dios, y que a lo mejor va a pasar algo similar. No se preocupen, Dios está aquí, amén. Dios los va a enganchar de la quijada ahí, amén. Tú eres mío. Así lo hizo conmigo. Inclusive que había talent shows que cantaban música cristiana. Yo llegué y dije, quiero quedar bien. Agarré una del Buki, amén. Agarré una canción del Buki, no, y la canté, pero fíjese lo que hicieron. No me pararon, no dijeron, oh, sacrilegio, no dijeron pecado. Me dejaron porque sabían que yo no conocía a Dios. Me dejaron que terminara, yo cantándosela a las dos muchachas. Terminé y todo, y salí de allí con odio, con coraje. Me recuerdo, y hasta que un día dije,
sentado en la última banca, dije, Dios, en mi corazón, ¿de verdad existes? ¿Estás aquí? ¿Eres un Dios? Si eres Dios, quiero saberlo ahorita mismo. Y en ese tenemos un Dios vivo, hermanos. No estamos jugando a la iglesita o un club. Tenemos un Dios vivo. Sentado allí, sentí el fuego de Dios. Esto fue algo nomás para mí. Eso no quiere decir que todos lo van a experimentar. Sentí que algo empezó a entrar sentado, caliente. Bajó hasta aquí. Y cuando llegó aquí, sentí que se levantó una pesa de mi vida y sentí limpieza en mi corazón. Y por primera vez salí. Yo me iba caminando ahí en el barrio de South Dallas, donde había mucho crimen, donde era el peor lugar para estar nosotros. Y salí caminando y miré el cielo. Ya era de noche. Bueno, era de día, todavía era de día. Miré los árboles. Dije, canijo, yo nunca había visto los árboles, nunca había contemplado el cielo. Dije, qué bonito se ve. Iba caminando con un gozo. Le hablé a todos mis amigos, a toda mi familia, a todos. Yo bien excited, bien entrado. Yo en ese momento ya tenía como 19 años. Gracias a Dios que me salvó. A todos les comentaba, a todos les decía y todos se burlaban, era como suele suceder. Y no, mi hermano Lolo se entregó a Jesús y hasta la fecha lo sirve y todo. Y yo excited, bien contento de servir a Dios, de que había un Dios en mi vida. Bueno, entonces ahí fue donde me engañaron. Me dijeron, llegó un recruiter del ejército. Y esto es para los jóvenes que a lo mejor quieren entrar al ejército. No, yo nunca le voy a quitar a nadie y le digo esto a los papás. Si eso es lo que ellos decían, que lo hagan. Pero hay ciertas cosas que pasan, que fue lo que a mí me dañó de una enfermedad por 13 años. Amén. Y ahorita vamos para allá, porque de eso se trata el testimonio, ¿verdad? De perseverar a través, aunque tengas una enfermedad, aunque tengas un dolor, ya sea físico o sea emocional. Gracias, Rey. Tienes que perseverar. Entonces, como yo andaba tan encendido y tan excited ¿cómo se dice excited? Se me va. Entonces lo estaba diciendo, emocionado de ser cristiano, de ser un hijo de Dios, de que Dios había perdonado mis pecados. En eso llega un recruiter a la casa y para hablarme de ir al ejército. Yo dije, ¿puedo ser chaplain's assistant yo? Me dijo, tú puedes ir. Yo dije, no, es que yo soy hijo de Dios, soy cristiano, yo quiero hablarle a todos de Cristo. Y dije, pues puede ser un chaplain assistant, asistente del capellán. Ok. Y me fui y resultó que ser asistente de capellán es nomás ser un secretario. No puedes predicar la palabra, no puedes hacer nada, nomás eres secretario. Y me engañó y me metió a lo que es un verdadero soldado, un soldado de guerra. Dije, bueno. Entonces allí anduve hablándole a todos los soldados, a todos ellos. Estuve en Alemania y allá está, olvídese, es increíble cómo es la cultura de allá. Y todos los de mi pelotón se propusieron en que todo el tiempo querían hacerme que yo tomara y bebiera y que anduviera en los clubs, pero nunca lo lograron. Yo dije, estoy joven, pero yo voy a servir a Jesús hasta el final. Yo no voy. Y a muchos les testifiqué y hay muchos que, gloria a Dios, que hasta pastores son. Amén. Pero llegó un momento donde pues se vino la guerra, ¿verdad? Y me vinieron a mí y me dijeron, ¿sabes qué? Como sabemos que tú siempre eres cristiano y querías ser capellán, te vamos a dar la oportunidad de no ir, ¿verdad? Puedes ser un conscientious objector, se le dice. Por conciencia, te puedes, si eres cobarde, ¿verdad? Yo así, puedes usar eso. Entonces me dieron la oportunidad que yo siempre andaba buscando de irme
Y yo pensé en mis compañeros, fíjense. Pensé en ellos. Y dije, no, yo voy a ir. Yo no quiero eso. Es más, yo ya me voy a quedar soldado raso hasta que salga. Y me fui. Y no, esos fueron los mejores momentos. Porque como llegaban todos los soldados sin que yo les dijera, y yo les predicaba, les hablaba de Jesús. Pasaban los aviones de guerra en sus misiones y todo, y no, era algo increíble. Y lo que más me gustó fue eso, que les prediqué a tantos ahí, los reuní a todos y palabra de Dios y todo. Y fue ahí, creo que ahí fue donde llegó ese problema a mi vida, de esa enfermedad que yo tuve. A mí antes de ir para el Golfo Pérsico me pusieron 17, 20 ampolletas. Imagínese, ¿qué no te va a hacer eso? Me pusieron, entre una de ellas fue el anthrax, que es una enfermedad que se encuentra entre los animales, imagínense. Y casi es muy rara en los hombres, en el ser humano, pero ahí me pompearon 17, 20 ampolletas. Y eso le digo a los jóvenes que quieren entrar al ejército. Yo nunca les diría que no lo hagan, ¿verdad? Jóvenes en general. Pero tienes que tomar en cuenta que tú ya eres propiedad del gobierno. Tú no te vas a mover por ti mismo, para nada. Tú eres propiedad del gobierno. Y te van a meter drogas, te van a meter todo eso en tu cuerpo. ¿Y cómo va a reaccionar tu cuerpo? Eso, quién sabe, pero para los 750,000 que fuimos para allá en ese tiempo, como cerca de 300,000 tuvo una reacción adversa a nuestros cuerpos. Yo, para ahora cortar un poquito aquí, yo por 13 años sufrí de eso. Mi cerebro no me funcionaba. Yo estaba muerto en vida, en otras palabras. Amén. Yo le decía a Rey, yo me sentaba ahí y miraba a Rey y no soportaba mi cabeza se sentía numb, se sentía dormida. Yo sentía que estaba hasta afuera de mi cuerpo. Yo caminaba, iba con mi esposa 1 hora, 2 horas máximas, y yo ya andaba que me tenía que regresar a casa para dormirme. Yo dormía mis 8 o 10 horas y me levantaba igualito. Por 13 años yo no tuve descanso en mi ser, en mi cuerpo. Por 13 años, hermanos. Y hace 2, quiero contar esto. Pero vamos a seguir. Sabemos que retroceder no es una opción, amén. A Dios no le agrada, hermanos. Nosotros no somos cobardes, amén. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Y una de las cosas que a mí me dieron la oportunidad de retroceder, yo dije, yo soy cristiano, yo voy a poner el ejemplo. Si yo no voy con ellos y mueren, ellos se van al infierno. Pero, ¿sí me entienden? Ese era el racional. Digo, yo si muero, yo voy con el Señor. Entonces dije, yo voy a ir. Y me fui. Y gracias a Dios que nomás nos tocó en la última, cerquitas de nosotros estábamos, que cayó un Scud Missile, ya para venirnos, ya al final de todo, y mató como a 40, 50 soldados. ¿Qué puede hacer uno, verdad? En ese caso. Pero como cristianos no somos cobardes, amén, jóvenes. No vamos a retroceder, porque el que retrocede, ¿qué? No le agrada a mi alma no le agrada, a Dios no le agrada. Dios no quiere, dice una escritura, que tomando el arado no miremos para atrás, amén. No miremos, jóvenes. Servir a Dios no es fácil. Si fuera fácil estaría llena la iglesia, amén. Las iglesias en general, si fuera fácil servir a Dios, si no fuera un milagro. Nosotros nos enfocamos mucho en los milagros externos, pero el milagro más grande es el milagro interno, amén. Ese es el milagro más grande. Eso siempre lo he creído y lo creeré hasta el final. Porque si no fuera así, todos nuestros familiares ya estuvieran postrados a los pies de Jesús. Amén. Entonces no somos cobardes, somos hijos de un Dios viviente. Amén. No podemos ya caminar
con la cabeza hacia abajo. ¿No se ha visto? A veces andamos así, derrotados. No podemos ya caminar así, jóvenes, especialmente la juventud que está aquí, amén. Tú vas a ir al colegio. En el colegio te enseñan a ser anti Dios. Puedes ir al colegio, ve. Pero la mayoría de jóvenes que estuvieron en la iglesia salen ateos, salen sin creer en Dios, porque el sistema es un sistema anti Dios, amén. Un sistema marxista. El sistema marxista es un sistema anti Dios. Estamos hablando comunista, el comunismo. Está lleno nuestros colegios de Estados Unidos de profesores marxistas, enemigos del evangelio, enemigos de esta nación. Amén. Vamos a seguir. Retroceder no es una opción. Obviamente se cree, esta enfermedad que yo tuve es una enfermedad que no tiene cura, ¿ok? Esa enfermedad le llaman el síndrome del Golfo, ¿ok? Y creen que puede haber sido niveles bajos de químicos o aún las ampolletas que nos pusieron, amén. Nos dejaron como zombies a casi 300,000 soldados, que hasta la fecha cada uno de ellos está sufriendo silenciosamente. Mi familia, apenas el otro día, ¿te recuerdas, Adrián? Les conté a todos de lo que yo padecía. Yo nunca abría mi boca para decirles. Un soldado nunca le dice nada a nadie, nomás se queda, lo mantiene con él siempre. Lo que haya pasado, lo que esté sufriendo. Y apenas hace una semana a todos les conté, los que estaban ahí en ese momento, le dije de lo que Dios me había sanado, de la enfermedad que yo tuve. Y me dijeron, sí, nosotros la notamos algo, pero no sabíamos qué tenías. Porque en todas las fiestas, las reuniones, yo no aguantaba, yo nomás estaba un ratito ahí con ellos. Y ya me sentía tan fatigado, me sentía tan, momentos que hasta yo quería morirme. No era algo físico, ¿me entienden? Era algo interno, algo cerebral, algo en mis neuronas que me estaba matando internamente. Yo a veces iba en el tráiler y decía, no, a lo mejor aquí si me salgo, le doy y aquí quedo ya. ¿Por qué? Porque no aguantaba eso. Era horrible. Pero Dios me sanó, amén. Por eso es que estoy aquí, porque quería contarles. Alaben al Señor, glorifiquen al Dios eterno. Tenemos un Dios en verdad. Jehová, Dios de los ejércitos, el gran yo soy, no es un mito, es un Dios verdadero. Tenemos que servirlo a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de la enfermedad, nos sane o no nos sane. ¿Qué dijeron los 3 jóvenes hebreos? ¿Qué dijeron, Sammy? ¿Qué dijeron? Cuando estaban allí delante del rey Nabucodonosor y que estaba la hoguera, dijeron, nuestro Dios nos puede salvar. Pero una cosa sí te decimos, si Él no lo hace, no nos vamos a postrar, no vamos a adorar a tus dioses, amén. Esa es la actitud que Dios quiere en nuestras vidas, que caminemos sin parar. No podemos parar. El cristiano no tiene ¿qué? Armadura atrás, amén. El cristiano tiene ¿qué? Su espada, su casco, yelmo. ¿Qué más tiene? Su coraza, su correllón, su calzado. Pero no tiene la alegoría. Ay, Señor, me gusta mucho esa alegoría de este Christian en la alegoría de John Bunyan del progreso del peregrino, donde va Christian, el personaje principal. Él va caminando. Yo les recomiendo, si no han leído o oído en tapes, aparte de la Biblia, es la historia más increíble que ha escrito un escritor, la historia del peregrino. Y va Christian caminando y se encuentra un cristiano y que se encontró con dificultades, amén. Y ya viene huyendo, corriendo, huyamos, que los gigantes, que los leones, que esto. Y Christian le dice, ¿sabes qué? Aunque esté duro el camino,
aunque muera en el camino, no voy a retroceder. Entonces se fue corriendo el personaje y miró que no traía, y las flechas del enemigo, cayó, amén, murió. Fíjense, Satanás, el enemigo, se está llevando a tanta gente desde los, ¿cómo se le llama? Hay un dicho, en inglés dicen pews, putacas, desde las bancas, desde los seminarios, desde las escuelas bíblicas, se está llevando el enemigo, porque en vez de que salgan llenos del Espíritu de Dios y llenos de Dios, salen ateos, salen agnósticos, salen de todo, amén. Y eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, en ocasiones, vamos al 3, en ocasiones no vas a recibir lo que estás pidiendo, amén. Hebreos 11:13 dice así, Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tenemos que entender que nosotros somos peregrinos sobre esta tierra, amén. Tenemos que entender que nosotros no somos cualquier tipo de gente, nosotros vamos atravesando este mundo. Si nosotros, y no hay tiempo para hablar de eso, pero si nosotros, como otro personaje en esa historia, que llega donde está el mundo, hay una feria inmensa, y es la feria que entretiene a los que van caminando por el camino de Dios y se desvían y llegan a la feria del mundo, como la rueda, vuelta y vuelta y vuelta hasta que pereces y no llegas a tu destino. Porque recuerden que Cristiano, el personaje mayor, él va en un peregrinaje hasta la ciudad celestial, amén. Y en ese peregrinaje, hasta que él muere, encuentra muchos obstáculos, se encuentran muchos problemas y situaciones que lo pueden derribar y lo pueden destruir, amén. Entonces, en ocasiones no vas a recibir lo que estás pidiendo. Muchos de aquí, ¿qué estamos pidiendo a veces? ¿Cuántos de aquí están pidiendo sanidad en su cuerpo? ¿Hay algunos? Hay muchos, ¿verdad? Carlos. Y no podemos decir no hay un Dios. Tú, Carlos, no podemos decir Dios es soberano, amén. Dios sabe cuándo es el momento para tu sanidad o para la necesidad que tú tienes en tu vida. Pero aún así, si no llega, ¿vas a seguir buscando a Dios? ¿Vas a seguir caminando, Carlos? Amén. Eso es lo que Dios quiere, amén. Aunque no llegue tu sanidad, sigue caminando, esforzándote, amén. Entonces, dice Hebreos 12:1-4, me gusta esto. Vamos rapidito, se va el tiempo. Dice, por tanto nosotros también, bueno, nos estás, Víctor, la 4, quiero que cada uno de nosotros veamos lo que está pasando en lo espiritual. Nos están echando porras, amén, la victoria final. En Hebreos 12:1-4 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, que nos quiere hacer tropezar o nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la destra del trono de Dios. Considerar a aquel a quien sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que no desmayemos, amén. Para que tengamos ánimo, no nos cansemos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, o sea, hasta la muerte, amén. Combatiendo contra el pecado. De eso hablaba hace ratito, y aquí quiero que entendamos, hermanos, que hay una gran porra en el cielo, en la palabra de Dios. Todos los testimonios que hay aquí, esa es la porra que nos está animando, nos está echando. ¿Saben qué? No estamos solos, no estamos solos. En sí, este caminar del cristiano sí es un caminar difícil.
¿Cuántos a veces se levantan el domingo y siente uno no ganas de venir? ¿Cuántos? Yo, no hay ni uno aquí, Rey. Aquí no. Me equivoqué. Yo pensé que sí, iba a haber uno, pero aquí no hay ni uno. Amén. El pastor, amén. Entonces tenemos que levantar las manos caídas, amén, y las rodillas débiles, que uno va caminando, tenemos que fortalecerlas, amén. Dios mío, tenemos a los profetas, tenemos a los grandes hombres de Dios en la historia, en la Biblia, que nos están animando. ¿Se recuerdan cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado? A Esteban tuvo una ovación. ¿Quién fue el que se levantó? Jesús. Jesús estaba sentado en su trono. Amén. Esteban estaba a punto de dar su vida por Jesús, para apedrearlo, y mientras lo apedreaban y él decía que los perdonara, ¿verdad? Que Dios, perdónanos porque no saben, ¿verdad?, lo que están haciendo. Están cegados por la ira, cegados por... Ellos eran obviamente religiosos. Ahí te das cuenta que la religión solo te ciega, no hay amor. Pero mientras él estaba siendo apedreado, Jesús a la derecha del Padre, sentado viendo, se levantó, hermanos, se levantó. Ese es mi hijo, amén. Ese es mi hijo. Eso es lo que queremos que Dios diga de nosotros. Somos hijos de Dios, no somos hijos de, ¿cómo decían por ahí? ¿Hijos de quién? ¿De chuta o algo? No recuerdo. Pero somos hijos de Dios. Tenemos un innumerable ángeles, arcángeles, testigos. ¿Y usted sabe dónde viene esa palabra testigo? ¿Alguien aquí me podría decir? Mártir. Mártir. Sellar tu vida con sangre. Amén. Y esos tiempos vienen. Como cristianos no podemos ya creer que esos tiempos no vienen para la iglesia. Vienen. Ese es otro mensaje, ¿verdad? Algo diferente. Pero no nos desanimemos. No nos desanimemos, hermanos. Sigamos adelante. El día que Rey, ya para finalizar aquí, ¿se recuerdan el día que Rey hizo un llamado a que todos pasáramos enfrente? Amén. Ese día yo pasé, escuchen bien, yo no pasé por sanidad, Rey. Algunos ya lo saben aquí. Yo pasé por otra necesidad. Y cuando yo llegué aquí y levanté mis manos y Rey estaba orando, yo sentí que bajó el Espíritu Santo de Dios y sentí que se fue la enfermedad que por 13 años yo había tenido y con la que había luchado y peleado y que ya no podía, ya me estaba desgastando completamente. Dios me sanó. Eso no es un cuento, eso es una realidad de lo que Dios hizo aquí en mi vida, y lo puede hacer en ustedes también, en los que tengan la necesidad. Pero no desmayemos. No desmayemos, sigamos adorando y sirviendo a nuestro Dios. Él en su momento y en su tiempo va a hacer la obra en nuestras vidas, amén, en nuestros hijos. Pero tenemos que darle importancia a la palabra de Dios, al evangelio, a lo que Él nos ha llamado a hacer. No estamos jugando a la iglesita, como dicen por ahí. Esto no es un juego, esto es algo real, esto es vida o muerte, amén. Esto es vida o muerte. Y termino con esto. A veces no salen las cosas como uno quiere, ¿verdad?, cuando se para aquí, pero bueno. Gloria a Dios. Vamos a cerrar, Víctor, con esa escritura de Isaías 14:27. Amén. Y aquí cerramos ya. Ok. Dice así: si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Díganme. Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? A mí me vino esta escritura y cuando pensé en eso, de que como yo viniendo
a pedirle a Dios por algo más, Dios me sanó. Cuando Dios determina algo para nuestra vida, nadie lo va a detener. Nadie. Es lo que con esto quería dejarlos, que se animen. Amén. Cuando Dios determina algo en nuestra vida, lo va a cumplir. A veces aún a pesar de nosotros. Amén. Tenemos ese Dios poderoso. Isaías 14:27. Obviamente esta escritura, en el contexto que fue dada, está hablando allí acerca de los juicios que Dios iba a dar contra el rey de Babilonia y contra Satanás mismo, porque ahí es donde Dios por primera vez nos revela a Lucifer en esta escritura. Si quieren leerla después en casa, es muy fascinante. Y en ese contexto, y también cuando va a traer juicio contra el anticristo, que ahí lo llama el asirio. Amén. Entonces diciendo, si yo hablé, se va a cumplir. Si yo dejo de soplar sobre cualquier vida, se va a extinguir. Entonces, lo que Dios ha hecho y va a hacer en nuestras vidas, hermanos, tenemos que estar bien, completamente seguros que Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Y yo en este día, ya para finalizar aquí, voy a invitar, si quieren venir, así como lo hizo Rey, puede ser por cualquier necesidad o cualquier cosa, nomás vengan y adoremos a nuestro Dios. Alabémoslo, pongámonos en sus manos, que su presencia fluya en nuestras vidas. Quien quiera, aquí está abierto para hacerlo. Dios lo va a hacer. Tenemos un Dios poderoso que sana, que da vida y que lo hizo en mí. Me sanó de esa enfermedad de 13 años. Amén. Él lo hizo, yo no lo hice. Yo ni lo buscaba ya para decirles. Así es que animémonos, hermanos. Animémonos. Agarremos fuerza de donde no hay fuerza. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que Dios nos transforme internamente. Sabemos que somos hijos de Dios, caminamos con Él, pero a veces sabemos que no tenemos esa fuerza interior. A veces estamos como muertos internamente y Dios nos quiere dar vida. El Espíritu de Dios quiere fluir en nuestro ser. Su río, como dicen las Escrituras, que hay un río, que donde ese río fluye, da vida. Amén. Da vida. Él puede dar vida a nuestras familias, vida a todo lo que está alrededor de nosotros. Amén. Nos puede dar vida. Anhelemos, deseemos sentir su presencia. Amén. Caminemos en fe, pero Dios también quiere que sintamos sus caricias, su calorcito. Amén. Él lo puede hacer. Hagámoslo. Acerquémonos en fe con Él. Señor, te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por tu amor. Primeramente ese amor tan profundo que envió a Jesús a morir en el madero. Amén. A dar su vida por cada uno de nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. No teníamos vida, estábamos muertos. No te buscábamos ni te anhelábamos. Pero tú en tu misericordia viniste y nos encontraste. Amén. Tú viniste y nos diste vida abundante. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, que tu mano sea sobre sus familias, esposas, hijos, Señor, esposos, hijas, hijos, Señor. Que tu mano sea sobre ellos, Señor, que no nos vislumbre este mundo, Señor. Que entendamos que somos solamente peregrinos caminando a través de este mundo. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Que en cualquier momento, aún saliendo de este lugar, puede ser nuestro último momento que respiremos vida en esta tierra. Señor, que caminemos conscientes de eso. Que caminemos conscientes, Señor. Te doy la honra y te doy la gloria, Jehová. Gracias porque tú nos ayudas a perseverar. Nos ayudas a enfrentar la lucha y la prueba.
y al final saldremos victoriosos, tratados, Señor, pasados por el fuego. Brillaremos más brillantes que el oro. Señor, aún en estos tiempos no parece que seamos tus hijos, dice tu palabra. Pareciese que no, pero en ese día todos sabrán que somos hijos de luz, que somos hijos del Dios viviente,